En la cápsula anterior abordamos el tema de los desalojos en la Ciudad de México, el cómo y el por qué es que están aconteciendo en esta metrópoli y que por medio de mecanismos que ejerce el gobierno de la ciudad responden a una lógica de ganancia para el sector inmobiliario. Ahora, ¿qué pasa con los habitantes de la ciudad que son desalojados? ¿A dónde van? Una gran parte de ellos, quienes pueden acceder a un crédito, generalmente, adquieren una vivienda nueva, pero ya no en la Ciudad de México, sino en la periferia. La periferia es como se le conoce a la zona que se encuentra en la orilla de la ciudad. Esta área es la que constituye a la zona metropolitana del Valle de México, nombre que se le asignó desde el 2011 y en la cual vivimos cerca de 22 millones de personas. Pero, ¿cómo fue que llegamos a esta situación desmedida? Para responder hay que analizar las causas y consecuencias del proceso de urbanización de la Ciudad de México. Todo comenzó en 1940, cuando México adoptó un modelo económico que le permitió industrializarse. Este proceso llevó a instalar enormes corredores industriales en la ciudad y también a una fuerte migración de personas de todo el país en busca de empleo. La industria en aquel tiempo impulsó la urbanización. Muchas empresas eran nacionales e incluso estatales. Esto permitió proyectar planes de desarrollo urbano que atendían a las necesidades del grueso de la población, que en su mayoría estaban compuestas de trabajadores del sector industrial y sus familias. Estas condiciones mínimas eran la vivienda, los espacios públicos como las áreas verdes, los espacios de recreación como cines y canchas públicas, así como el transporte y las vialidades. Todo bajo la lógica de atender las demandas del sector industrial. Pero, alrededor de los años 70, una gran crisis económica a escala mundial irrumpió esta lógica. Muchas industrias tuvieron que desaparecer y en otros casos hasta migrar hacia el norte del país. Este momento es conocido como la desindustrialización. Varias delegaciones, cuya urbanización estaba fuertemente influida por la industria, como Azcapotzalco, sufrieron de un proceso de éxodo de habitantes, y los que se quedaron ya no contaban con empleo. Es en este momento que, por medio de la implementación de políticas neoliberales, comienza otro proceso de urbanización. Ya no será el sector industrial quien lo dirija, sino el sector inmobiliario. Entonces comenzó la construcción desmedida de edificios de lujo de más de 30 pisos, las plazas comerciales y la privatización de espacios públicos, que actualmente sigue siendo llevada a cabo por el capital inmobiliario a través del gobierno de la ciudad. Lo que es claro es que estos proyectos no son necesidades de las personas. Pero esta dinámica ocurre en la periferia también. Como mencionamos al comienzo, cuando los habitantes desalojados quieren buscar una casa o cuando llega gente de provincia a trabajar a la ciudad, tienen que quedarse en las orillas porque no tienen condiciones materiales para poder adquirir una vivienda dentro. Y las viviendas accesibles son las casas de interés social que están por todos los municipios alrededor de la ciudad. Son viviendas producidas por empresas inmobiliarias a las cuales los gobiernos municipales les brindan facilidades para construirlas. La construcción brutal de estas casas ocasionan problemas socioambientales, como el agotamiento de agua y de habitabilidad. Realmente son construcciones extremadamente pequeñas que no da para que viva una familia. Alejados de toda la ciudad, la periferia se convierte en un cinturón de miseria que agobia a sus habitantes, como cuando viajan más de 2 horas en transporte público hasta sus centros de trabajo. Un caso emblemático de este proceso es el municipio de Tecama, en donde todavía a principios de los años 2000 era considerado una zona rural. Sin embargo, el gobierno del municipio, junto con las empresas privadas Sadasi, Geo y Urbi, comenzaron a urbanizarlo. Esto llevó a que en 15 años se llenara Tecámac de más de 1 millón de casas de interés social, derivando en un crecimiento promedio de 5 millones de habitantes en el municipio. Imagínate, es 1/4 de la población que vive en la zona metropolitana del Valle de México. Este aumento de población obliga a dar abasto de agua a todos los habitantes, disminuyendo el servicio a los pobladores originarios hasta casi dejarlos sin el vital líquido. Esta urbanización sin control ha llegado a tal grado que nos estamos ahogando de autos y nos obliga a vivir en estos cinturones de miseria. Esta ciudad está en el límite de lo irracional y no debemos permitirlo. Ante esta situación, necesitamos organizarnos para frenar la urbanización salvaje de la metrópoli y exigir una vivienda digna. Infórmate. Organízate. ¡Acciónate!